Por eso, hermanos, el capítulo 2 de Apocalipsis, las cosas que son del tiempo presente, tenemos que ocuparnos, porque también esto aplica a todas las iglesias. En el contexto histórico fue escrito para iglesias que estuvieron presentes en ese tiempo, en el tiempo de Juan, a finales del primer siglo. Por eso, nosotros rescatamos principios bíblicos que lo podemos aplicar, amparado con las doctrinas fundamentales de las cartas que pertenecen a la iglesia, escrita por el apóstol Pablo. Por eso nosotros tenemos que ocuparnos urgentemente en nuestra vida espiritual. Es por eso que hay mucha negación y muchos han dejado de creer en el arrebatamiento de la iglesia. Siempre creyendo a la mentira, siempre creyendo a las argucias, siempre creyendo a argumentos falsos. Pero han dejado de leer las escrituras. Aquí, Cristo Jesús desea y anhela que su iglesia se vuelva a Él, que su iglesia se llene de vida espiritual, que cada creyente sea como una fuente de agua viva, que fluya de en una fuente fluye. Por eso hay estancamiento. Aguas estancadas se echan a perder. Pero cuando hay fluido, fuente de agua viva, ¿sabe qué quiere decir agua viva? Agua viva son manantiales que no paran de que sus aguas saludables que corren día con día, hermanos míos, porque tienen una fuente de donde nace y nunca va a parar de fluir el agua viva. La fuente del agua viva es Jesucristo mismo. La fuente de agua viva es la cruz del Calvario. La fuente de agua viva es la resurrección de Jesucristo. La fuente de agua viva es el Espíritu Santo que está en nosotros. La fuente de agua viva es la palabra de Dios. La fuente de agua viva es la oración, la presencia, estando en la presencia del Señor, confesando nuestros pecados y apartarnos de Él. La fuente de agua viva, hermanos míos, es amplio, es infinito. Aquí el Señor llama al arrepentimiento. Vamos a ver algunos síntomas de creyentes o iglesias moribundas. Síntomas de una iglesia creyente o moribunda. Primero, de que el creyente o la iglesia están satisfechos. Estamos satisfechos. Y voy a descansar en mis logros obtenidos del tiempo pasado. Voy a vivir del pasado como vivía Sardis 600 años atrás, floreciente. En sus ríos extraían grandes riquezas de oro.
vivían del pasado, estaban satisfechos. Así también creyentes que están satisfechos y viven del pasado y descansan de sus logros pasados. Ese es un síntoma de un creyente moribundo. Síntomas de un creyente moribundo es tener más interés en las cosas materiales que en las cosas espirituales. Ese es un síntoma de una iglesia moribunda o de un creyente moribundo. Síntomas de un creyente moribundo es que siempre están atentos a que los hombres, qué es lo que los hombres piensan de nosotros y no de lo que Dios piensa de nosotros. Ese es un síntoma de un creyente moribundo. Que qué dirá la gente de nosotros, pero de lo que Dios dice no les importa. Síntomas de un creyente moribundo, de una iglesia moribunda, es cuando perdemos la convicción, la seguridad, hermano mío, de que cada palabra escrita aquí es exactamente la palabra de Dios. Y la tengo que respetar, la tengo que reverenciar. Es palabra de sabiduría, es palabra de inteligencia. Estoy convencido totalmente, pero cuando pierdo convicción y pierdo interés y la abandono y se empolva y pasan 2, 3, 4 meses y no encuentras tu Biblia, ¿dónde está? Cristiano moribundo, creyente moribundo. Sí. También muchos hacen ilustraciones sobre cómo una iglesia cómo lo ve, cómo se ve una iglesia moribunda. En unas ilustraciones dicen es como entrar a un museo y ver solamente animales disecados, el puro cuero, sin vida. Cristianos moribundos, creyentes moribundos, iglesia moribunda, es como tener flores artificiales, pero sin olor. Creyentes moribundos así son. O como dijo nuestro Señor Jesucristo a los fariseos, que no tenían relación, que no tenían comunión. Ustedes son solamente por fuera muy hermosos, como sepulcros blanqueados. Así bonito, bien pintadito. Síntomas, ilustraciones de cristianos moribundos. No hay identidad. Y honramos al Señor solamente con nuestros labios. Pero nuestro corazón está muy lejos de Él. Como dijo el profeta Isaías. Como Cristo Jesús lo dijo en Marcos 7, versículo 6. Hipócritas, bien profetizó Isaías. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Todas nuestras obras de una iglesia y de un creyente moribundo, todas nuestras obras no se conforman con el criterio de Dios. No estamos alineados con la palabra de Dios. Un cristiano creyente moribundo, sin relación espiritual, no se conforman. Por eso, el Señor conocía todas las obras de Sardis. Las obras, hermanos, que son hechas solamente por simple religiosidad, pero son rechazadas por el Señor. Aquí en realidad
lo que el Señor reprocha no es la cantidad. El hombre siempre se preocupa por la cantidad. El hombre siempre quiere ver un lugar lleno, un lugar repleto de gente. Pero el Señor no tanto se preocupa por la cantidad, sino por la calidad de la obra. ¿Qué clase de cristianismo estamos viviendo? ¿Qué calidad somos? ¿De qué calidad somos? Aquí la mayoría de las congregaciones estaban muertas. Lo terrible de esta iglesia es que solo una minoría de la congregación llevaba una vida de separación. En el versículo 4 lo dice. Mira cómo dice el versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas, en vestiduras blancas. Versículo 2 y 3. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Fíjate, porque no he hallado tus obras perfectas delante de ti. No ha hallado calidad. No se ha predicado su palabra como Él lo desea. Por eso, aquí está hablando. Aquí está hablando el Señor a la iglesia en Sardis, que no es la cantidad, sino es la calidad. Y sigue diciendo, aquí, sé vigilante, le dice. Sí, nuestro Señor Jesucristo se dirige al remanente fiel de los verdaderos cristianos en Sardis que estaban en grave peligro de extinción. Había un grave peligro. ¿Será que estamos viviendo estos tiempos así? Un pequeño resto, un remanente, un pequeño grupo nada más, que casi ya estamos a punto de extinción, con la desaparición de los ancianos de los años 70, 80, 90 al 2000. Estamos hablando ya en que estos siervos de Dios ya están por irse. Ahora viene otra generación, una generación más liberal, una generación más soberbia, porque les tocó vivir en el tiempo de la tecnología y han perdido respeto a los ancianos que le llaman ignorantes. Ahora no les puedes decir nada. Si predicas sobre la santidad, ahora ellos tienen su propia interpretación y piensan que están vivos, pero muchas veces no han experimentado el nuevo nacimiento, no han experimentado el perdón de sus pecados, no han experimentado un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Solo que se han criado en un hogar cristiano. Pero el cristianismo no se hereda. El cristianismo, hermanos míos, es un regalo de Dios, la salvación de nuestras almas. Aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo exhorta a ser vigilantes.
¿Por qué vigilantes? Porque si tú no vigilas, dice en el versículo 2 al 3, acuérdate pues de lo que has recibido, oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Es una realidad que está hablando nuestro Señor Jesucristo. Si tú no velas, si tú no te mantienes vigilante, si tú no usas mi Espíritu Santo, que tiene toda la plenitud para que seas victorioso en medio de las tinieblas, para que seas victorioso en medio del pecado, para que seas victorioso en medio de grande oposición a la palabra de Dios. Si tú no te pones vigilante, y no te entregas a escudriñar las escrituras, no te entregas a meditar mi palabra, no te fortaleces, si tú no la usas como espada del Espíritu, si tú no la usas como armadura, porque tenemos lucha contra principados, contra potestades, si tú no la usas, vendré sobre ti como ladrón. Dice aquí, si tú no velas, y no sabrás a qué hora vendré por ti. Hermano mío, este versículo no está hablando de su segunda venida. No está hablando de eso. Se refiere, cuando dice, vendré sobre ti como ladrón, se refiere a lo sorpresivo cuando venga con su reprensión. Lo sorpresivo cuando venga con su disciplina. Lo sorpresivo vendré a ti cuando venga con su azote, porque son sus hijos, es su iglesia, lo compró con su sangre. Se tiene que preparar en esta tierra, tiene que santificar su vida, porque viene Cristo por nosotros y Él está esperando una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga, preparándonos para ese día glorioso. Y para que nadie tome tu corona. Y también dice aquí claramente, dice en el versículo 5, al que venciere, habla del vencedor, del nacido de Dios, será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Se da cuenta que nuestro Señor Jesucristo está hablando? Ahora ya se está metiendo el Señor en las vestiduras blancas. En las vestiduras blancas. Y habla también de que vendrá Él sorpresivamente. ¿En qué? En disciplina. Si quieres entender mejor, hermanos, sobre vendré sobre ti en esta advertencia, ¿sí? Está hablando aquí, hermanos, en que va a tener Él una sorpresa en donde se va a producir algo, la disciplina. Acuérdese, cuando lees primera epístola a los Corintios capítulo 11 y el versículo 30, que cuando la iglesia se acercaba para celebrar la cena del Señor, dice que se acercaban indignamente. Sabían que era una ordenanza de participar. Lo que Cristo Jesús enseñó primeramente a los apóstoles en el aposento alto y luego se lo enseñó al apóstol Pablo, en donde había pan y vino. Y el pan simbolizaba el cuerpo azotado
ese pan molido, el trigo molido, el cuerpo molido de nuestro Señor Jesucristo. El precio de su sufrimiento físico, de su sufrimiento espiritual, de su sangre derramada hasta la última gota por nuestros pecados. La iglesia, cuando se acerca a la cena del Señor, se tiene que acercar con reverencia, se tiene que acercar reconociendo su pecado, se tiene que acercar si anda en pecado, decirle: Señor, ayúdame, yo necesito apartarme del pecado. Pero hay creyentes que se acercan indignamente, irreverentemente, y dice Corintios que a causa de eso muchos están enfermos y otros muertos, porque el Señor vino sobre ellos sorpresivamente. Lo que está diciendo aquí, sí, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Sí, no está hablando allí de la segunda venida, está hablando de una visitación en disciplina, en castigo, en azote, porque claramente dice, ¿qué dice Hebreos capítulo 12, hermanos? Dice que así como un padre ama a su hijo, es necesario la disciplina. Que si nuestros padres terrenales nos disciplinaron, mucho mayor es la disciplina de nuestro Padre Celestial, porque Él nos ama. Dice que Él anhela y desea que nosotros participemos de su santidad, que nos apartemos del mal, porque vamos a tener un encuentro con Él. Él viene por su iglesia. Este periodo se va a acabar y nos va a poner vestiduras blancas, vestiduras resplandecientes. Y al vencedor se le dará coronas. Por eso el apóstol Pablo dijo: corráis. Todos en el estadio corren. En Corinto está haciendo una similitud. Allá donde nacieron las Olimpiadas, ellos, dice, corren a la verdad para obtener una corona incorruptible, una corona hecha de hojas de laurel o de hojas de olivo, una corona que se marchita al tercer día. Pero Corintios, ustedes sean fiel, prediquen el evangelio, vivan el cristianismo, porque a ustedes y a nosotros nos espera una corona incorruptible en gloria. ¿Y dónde será eso? Cuando Cristo traslade a su iglesia y se establezca el tribunal de Cristo. Mira qué dice aquí este texto de Hebreos capítulo 12, versículo 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad, dice el versículo 10. Ahora, todo eso es de provecho para nosotros, hermanos, porque es necesario, dice, ¿qué dice? Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Este tribunal de Cristo, ¿para qué es? Dice allí, es para la iglesia, el tribunal de Cristo. Hasta te lo subrayé de rojo, la palabra tribunal de Cristo. Es para el creyente, es para el salvo, no es para condenación, es para recompensa, es para vestiduras blancas, es para que las coronas de recompensa no es para ti, no es para mí, es para el Señor en la adoración. Para eso es para su gloria.
Por eso los 24 ancianos tenían vestiduras blancas, son representantes de la iglesia. Por eso los 24 ancianos tenían coronas de oro en sus cabezas, que es la recompensa que solamente a la iglesia se le ha prometido en el Antiguo Testamento. A nadie se le prometió vestiduras blancas ni coronas de recompensa. Solo a la iglesia. Por eso en el capítulo 4 ya vemos a la iglesia adorando antes de que rompa el primer sello nuestro Señor Jesucristo y le dé lugar cuando rompa el primer sello al jinete del caballo blanco, al anticristo. Tendrá toda la libertad en el mundo para actuar. Tendrá el anticristo, la bestia tendrá toda la potestad para engañar al mundo. Tendrá todo el dominio y todo el control. Y las naciones se ofrecerán para unirse a él. Y lo adorarán a la imagen de la bestia. En el primer sello, cuando se rompe, antes que se rompa ese primer sello, la iglesia ya está en gloria porque hay un canto de alabanza que lo voy a enseñar en semanas venideras, porque voy a tocar capítulo 4, capítulo 5, 6, 7, 8, 9, 10 hasta el 22 quizás. Estos 24 ancianos dicen, tú nos has hecho reyes y sacerdotes. Pedro que dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Cuando dice reales reyes, sacerdocio, sacerdotes. La iglesia en gloria. Y cantan con tu sangre. Y dice que la iglesia deposita sus coronas a los pies de aquel que murió por nuestros pecados. Esas coronas, hermanos, vestiduras blancas, las recompensas eternas, no es para nosotros, es para la gloria del Señor, es para su alabanza, es para su exaltación, es para adorarle y decirle, Señor, con tu sangre nos has redimido. Pablo habla de coronas y le dice a la iglesia de Tesalónica y le dice a la iglesia de Filipenses, oh hermanos, ustedes son corona mía. Porque yo soy apóstol a los gentiles que les prediqué el evangelio de la salvación. El Espíritu Santo los convenció de su pecado y ustedes fueron salvos. Por lo tanto, cada alma que vinieron a los pies de Cristo por el apóstol Pablo es una corona para ofrecerlo a los pies del Salvador, para postrarnos a los pies de nuestro Redentor. Pero antes de eso, cuando viene el arrebatamiento de la iglesia, se establece en las nubes, en los aires, en ese lugar, el tribunal de Cristo Jesús. Como dice aquí en 2 Corintios capítulo 5 y el versículo 10, solamente a los salvos, solamente a los hijos de Dios, solamente a los que fueron bautizados con el Espíritu Santo, solamente a la iglesia, no a los incrédulos. Los incrédulos entrarán en engaño, porque va a proliferar el engaño. El padre de mentiras le dará toda su autoridad y toda su potestad a su hijo, el anticristo. Por eso Pablo en Tesalonicenses dice que el inicuo en ese tiempo los engañará y todos los perdidos dirán, ahora paz y seguridad. Paz y seguridad, engañados los inconversos con la mentira, engañados los inconversos por el anticristo.
paz y prosperidad, porque en el tiempo del anticristo el mundo estará convulsionado, el mundo tendrá grandes catástrofes atmosféricos, tendrá grandes problemas de economía. Comenzará desde ese tiempo el principio de dolores y habrá guerras y rumores de guerras. Habrá hambre también, el inicio del hambre. Habrá pestes y el anticristo los engañará. Y dice Pablo, cuando los perdidos, los que no conocieron a Dios, los que no obedecieron el evangelio, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina sobre ellos. Pero nosotros, dice Pablo, nosotros fuimos para alcanzar salvación. Nosotros no somos hijos de la noche, somos hijos del día. Él nos ha librado de la ira. Es por eso que la Biblia nos habla de 3 grandes salvaciones. Cuando el hombre viene a Cristo Jesús, arrepentido de sus pecados, con un corazón quebrantado y sincero, reconociendo que ha pecado. El Espíritu Santo llevándolo por medio de la fe a la gracia de Dios, a la cruz del Calvario. Y el hombre le resplandece el evangelio de la salvación y acepta el sacrificio de Jesucristo. Y acepta que Cristo Jesús se levantó de entre los muertos. Y está seguro que Cristo Jesús vive por los siglos de los siglos y que cuando Él abra su boca y en su corazón crea que Cristo murió por sus pecados y resucitó de los muertos, yo creo que soy salvo. Viene el Espíritu Santo a morar en él. Y luego es salvo de la pena del pecado primeramente. Cuando Cristo lo justifica. Cuando el hombre es justificado por medio de la fe. Cuando el Señor de toda gloria lo declara sin culpa. Romanos capítulo 1. Justificados pues por la fe. Es declarado justo. Es declarado sin culpa. Justo, porque es declarado, porque esa justicia de Jesucristo, ese sacrificio agradable, esa ofrenda agradable de Dios Padre, donde el fuego de Dios cayó sobre Cristo Jesús. El Padre que nunca eternamente se había apartado de su amado Hijo. Pero esta vez que nuestros pecados son puestos sobre el Hijo amado, ahí es donde el Señor Jesucristo estaba solo. El Padre, Dios luz, el que habita en luz inaccesible, estaba castigando nuestros pecados sobre Cristo y depositó nuestros pecados sobre nuestro Señor Jesucristo. Y ahí nuestros pecados fueron imputados. Nuestro Señor Jesucristo dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es cuando el Padre está castigando nuestros pecados y está viendo a su Hijo amado como si Él hubiese pecado, como si Él hubiera hecho. Pero Él es nuestro sustituto, Él es la ofrenda por nuestros pecados para que no podamos y nunca estemos nosotros eternamente separados y la culpa del pecado se nos sea quitada. La gran salvación de nuestra alma. Y ahora como creyente, ahora como hijo de Dios, ahora que conozco la verdad, ahora que veo el reino de Dios, el reino de la luz, y también puedo ver el reino de las tinieblas.
Ahora puedo conocer las obras del diablo que me estuvieron engañando. Ahora puedo ver la obra de Jesucristo con mayor claridad. Ahora voy por un camino diferente. Ahora el poder del Espíritu Santo está sobre mí. Ahora el poder de la palabra de Dios la puedo entender, la puedo discernir, la puedo interpretar, me puedo alimentar de ella, puedo conocer a mi Dios. Fui libre del poder del pecado, me salvó del poder del pecado y día con día voy adquiriendo más poder y me voy despojando de mi viejo hombre. Me voy despojando de mis malos pensamientos. Me voy despojando de todo lo que causa enemistad a mi Dios Santo por medio de su palabra. Me va salvando día con día del poder del pecado. La salvación de la pena del pecado y la salvación del poder del pecado. Y hay otra salvación. La salvación de la presencia del pecado. Cuando Jesucristo arrebate a su iglesia. Y ahí mismo se encuentra, en ese arrebatamiento de Jesucristo sobre su iglesia, también nos da gran salvación de la ira venidera, gran salvación cuando se desaten los 7 sellos en el tiempo de la gran tribulación, gran salvación cuando Cristo me libre de la presencia del pecado en el día del arrebatamiento, me dará también salvación de la ira venidera cuando se toquen las 7 trompetas. Cuando los 7 ángeles con sus copas de plagas caigan sobre la humanidad, porque el Señor va a tratar al mundo con juicio. Y Pablo dice, por cuanto no quisieron y no obedecieron este tiempo de gracia y de misericordia, que se predica el perdón de la salvación, que se predica a un Jesucristo hermoso, a un Jesucristo precioso, se predica a un Jesucristo sublime, se predica a un Jesucristo único, se predica a un Jesucristo que no lo podemos comparar con nadie, se predica a un Jesucristo que es nuestro tesoro, que es nuestro amor, que es nuestro Salvador, que Él es el que nos compró. Eso es lo que se predica y el hombre lo rechaza. El hombre le da la espalda. Para ellos dice la palabra de Dios que es locura la predicación del evangelio. Si le predicas del infierno eterno es locura. No existe, dicen ellos. ¿Quién ha ido al infierno y ha vuelto? ¿Quién ha muerto y ha venido? El que ha muerto y ha venido se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Él derrotó a la muerte y al que tenía el imperio de la muerte. A él le prestaron una sepultura por 3 días. Y jamás lo volvió a necesitar, ni lo va a necesitar, porque Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Y vino a pagar un precio, el precio de nuestra salvación. Y cuando nos lleve el Señor en el arrebatamiento, ahí se establece el tribunal de Cristo. Ese tribunal de Cristo no es para condenación. Ese tribunal de Cristo es diferente al juicio del gran trono blanco que encuentras en Apocalipsis capítulo 20. Ese tribunal de Cristo solo es para la iglesia para dar recompensa. Recompensa por tu fidelidad. Recompensa por aquel que venció la tentación y venció la prueba.
recompensa por aquel que se preocupó por las almas perdidas, que el que se preocupó por la obra misionera, el que apoyó a los misioneros necesitados para predicar el evangelio de salvación. Dice Pablo, esas ofrendas que ustedes nos dan, yo no busco dádivas, sino que busco frutos para que abunde a vuestra cuenta. Allá está el banco celestial. Ahí está nuestra cuenta. El Señor en su riqueza de gracia, aún en su justicia nos recompensará. Pero el tribunal de Cristo es muy diferente al juicio del gran trono blanco. El tribunal de Cristo es muy diferente al juicio de las naciones de Mateo capítulo 25, donde estará el trono de Jesucristo para juzgar a las naciones. Es muy diferente. El tribunal de Cristo es cuando es el arrebatamiento, cuando es el traslado. El arrebatamiento, vamos a ser tomados bruscamente, así, arrebatados, como fue arrebatado Enoc, como fue arrebatado Elías, como fue arrebatado Pablo, en un abrir y cerrar de ojos, como fue arrebatado Felipe, del eunuco a otro lugar. Así la iglesia también, en conjunto, arrebatados para estar con nosotros con el Señor. Y allí comienza el proceso. Jesucristo nuestro Señor lo recibimos en el aire y de allí comienza el proceso. El proceso. Tribunal de Cristo en el cielo, en el mundo los juicios, los 7 sellos, hasta llegar al capítulo 19, cuando vuelve a venir nuestro Señor Jesucristo y la iglesia viene con él. Pero primero es en el tribunal de Cristo. Ese momento futuro en que los creyentes tenemos nosotros que estar con nuestro Señor Jesucristo, en donde ahí no se determina la salvación de nadie, es para recibir recompensa. Por eso, más adelante enseñaremos que en el capítulo 4 ya está la iglesia. Y mientras sucede la gran tribulación, nosotros ya estamos en gloria y venimos con él, y te lo voy a enseñar, que más tarde será el tema, pero te voy a enseñar un versículo para que veas lo que dice la palabra de Dios. Mira cómo dice. Ya cuando Cristo viene en la parucía. Si sabes qué es la parucía, ¿verdad? La parucía, mis hermanos, es la aparición, ¿sí? Y la manifestación visible, la segunda venida, ¿sí? Como dijo Zacarías 14:4, pone su pie en el monte de los olivos. Como lo dijeron los ángeles cuando Jesucristo en Hechos capítulo 1 y versículo 11, a este Jesús, varones Galileo, que lo han visto ustedes ir al cielo, así vendrá también en las nubes. Pero esa es segunda venida. Nosotros venimos con él. Y lo dice así, hermanos. Mire cómo dice. En Apocalipsis capítulo 19. Dice la palabra de Dios. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aquí hermanos ya estamos al fin de los 7 años de la gran tribulación. Aquí, hermanos, estará también la guerra del Armagedón al final de la gran tribulación. Aquí está la parucía, la manifestación visible de nuestro Señor Jesucristo.
Ese es el final de la gran tribulación. La gran tribulación, su inicio lo tuvo cuando se desata el primer sello. Pero antes que se desate el primer sello, nosotros, la iglesia, ya estamos en gloria. En el capítulo 4 lo vemos y también aquí en el Apocalipsis. Y también lo podemos ver a lo largo de la Biblia sobre esta verdad. Así que aquí dice la palabra de Dios, entonces, dice en el versículo 4, cuando el verbo de Dios viene, ¿sí? Dice aquí, voy a leer hasta el versículo 9, dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurado los que son llamados a la cena de la boda del Cordero, ¿sí? Pero déjame leerte aquí mira, en el versículo 6 del capítulo 19, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina, otra vez apuntando al reino milenial de Cristo. Y una vez más te refresco la memoria, la profecía que dio el padre Jacob en Génesis 49, de cuando bendijo a Judá, de que no haría falta el cetro, el reinado en Jerusalén, el pacto davídico, el pacto abrámico, los pactos que apuntan a este reino. Y aquí vuelve a hablar de ese reino, cuando dice, aleluya, versículo 6, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Acuérdese que en el tiempo de la iglesia, cuando estamos en la tierra, se le promete a la iglesia compartir el reino de Cristo para regir a las naciones. Y a Israel, a los 12 apóstoles, sentarse en un trono para juzgar a las 12 tribus de Israel. Cada quien con su escatología propia. Acuérdense que la iglesia, hermanos, es un tiempo que Dios abrió de gracia, que los apóstoles no entendían y decían, ¿cuándo restaurarás el reino? No os toca a ustedes saber lo que el Padre puso, los tiempos, los cronos y los kairos, el tiempo y el día. Aquí gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. La iglesia, aquí viene. Y ella se le ha concedido que se vista, ya está de lino fino. Cuando fue el arrebatamiento, hermanos, cuando estamos en el tribunal de Cristo, las recompensas, vestiduras blancas, vestiduras brillantes, las coronas de justicia, las coronas de aquel que venció la tentación, las coronas de las almas que vinieron a los pies de Cristo, la corona de fidelidad. Aquí ya está vestida. Por eso dice en el 8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones de los santos. Y el ángel me dijo, bienaventurado los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas. Mira, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto. Fíjese, la iglesia ahí viene. Porque la iglesia fue tomado cuando terminó su periodo. Lo que Pablo dijo, de que Dios va a dar retribución, Dios va a dar castigo, pero a los que no conocieron el evangelio, el hombre inicuo, que se le dará poder, y que Pablo dice que ahora no se manifiesta porque hay algo que lo detiene. Pero como la iglesia ya no está, ya hay permiso ahora de que se manifieste públicamente y de que engañe. Y vienen los juicios de esos 7 años. Y viene persecución a un remanente de Israel. Y el remanente de Israel predica el evangelio del reino. El evangelio del reino que predican el remanente de Israel.
Habrán muchos salvos de diferentes tribus y diferentes naciones también, que tú lo puedes ver en el Apocalipsis capítulo 7, en donde serán mártires, pero los que van a predicar es el remanente de Israel, porque a ellos les corresponde predicar el evangelio del reino, porque Cristo está pronto por venir, lo que estamos leyendo en Apocalipsis 19. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea, porque viene al valle del Armagedón, al valle de Jezreel. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos celestiales, mira, vestidos de lino finísimo, blanco y resplandeciente. Estas vestiduras blancas es la iglesia que viene con Jesucristo en su segunda venida. Mateo 24 y Mateo 25 es para Israel. Es para Israel. En ese tiempo que Cristo Jesús enseña Mateo 24, ni siquiera la iglesia estaba allí. Ni siquiera el nuevo pacto ya estaba vigente. Porque Hebreos enseña que para que comience que tenga validez un pacto, tiene que haber muerte del testador. Solo que la Biblia está agrupada de esa forma. A partir de Mateo, ya lo conocemos como el Nuevo Testamento, como el Nuevo Pacto. Pero teológicamente no es así. Cristo nació bajo la ley y nacido de mujer, Gálatas capítulo 4 y versículo 4. Y aquí vemos entonces que los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, y de su boca salía una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Él viene a pelear contra los que tienen rodeado a Israel. Ezequiel capítulo 36, 37 y 38. Zacarías capítulo 12, 13 y 14. A eso viene él. Y después que pelea y defiende a su pueblo para que entren al reino, primero tiene que establecer ese Mateo 25, el juicio a las naciones. Y acuérdese, dice que se sienta en su trono de gloria y las ovejas a la derecha y las cabras a la izquierda. Acuérdese. Pero nosotros y ahí ya venimos con él, aquí está, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y mira cómo dice el versículo 19: y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos de la guerra que les estoy hablando, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, Cristo Jesús, y contra su ejército. La bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales para engañar a las naciones, en las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, la bestia, el anticristo y el falso profeta, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y hay mucha evidencia que lo voy a estar tocando conforme vaya entrando al capítulo 4 de Apocalipsis. Apenas estoy llegando a la iglesia de Tiatira. Son 7, son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, la quinta es la que enseñó hoy. Y luego Filadelfia y la Odisea, 2 más. Pero cuando entremos al capítulo 4, que pertenece a las cosas que han de ser después de la iglesia, el futuro, después del arrebatamiento. Hay muchos versículos bíblicos y también los libros de los profetas, como es Isaías.
donde nos enseña y podemos ver la diferencia que hay de Israel y la iglesia. ¿Sabe por qué Pablo dice esto? Del olivo natural, que sus ramas fueron desgajadas. Quizás otro día voy a tocar ese tema, en donde Israel, que son las ramas, fueron desgajadas, las ramas, pero toda la raíz, la cofia, la esencia, ¿sí? Ahí está, solo que fueron injertados los gentiles, el olivo silvestre, injertados. Las originales desgajadas. Pero dice Pablo, no te jactes, no te ensoberbezcas, porque Dios es poderoso para sacar vida de entre los muertos, para regenerar a un remanente de Israel y volverlos a insertar. ¿Cuándo? Cuando la iglesia ya no esté. Porque va a tratar otra vez con ellos. Lo que pasa es que no lees la Biblia. No tienes un panorama amplio de las escrituras. Quieres sacar doctrina de un solo texto, de un solo pensamiento. Y eso es lo que no te hace entender muchas cosas. Y luego, si estás viviendo o eres un creyente que dices que estás vivo, pero estás muerto, y el Señor te ofrece la bendición de su Espíritu Santo para que te ilumine y, como dice Pablo a los Corintios, para acomodar lo espiritual a lo espiritual. Quizás por eso no te importa mentir. Quizás por eso no te importa pisotear la doctrina de la esperanza bienaventurado de la iglesia. Porque piensas que estás vivo, pero estás muerto. El Señor dice, arrepiéntete, para que yo te vista con vestiduras blancas y resplandecientes. Arrepiéntete, porque si no vendré, si eres hijo de Dios, vendré como ladrón, sorpresivamente, y te voy a disciplinar, te voy a azotar. Pero no porque soy malo, dice el Señor, sino por tu bien, para que participes de mi santidad. Señor, muchas gracias te damos en esta tarde. En realidad, Señor, hay mucho de qué predicar, Señor, de qué hablar. Ayúdanos, Señor, en esta hora y siempre a seguir escudriñando las Escrituras, a que ilumines el entendimiento de mis hermanos, Señor, y vuelvan a esa esperanza gloriosa, se alienten y se animen, como dice Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Animaos, capítulo 5, alentaos. Tito, esperanza bienaventurada, manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por esta bendición, Señor. Te rogamos por todos los detractores, Señor, por los opositores, así como Esteban oró por Saulo de Tarso cuando lo estaban apedreando. Así debemos de orar por los detractores de las redes sociales, que, Señor, quieren quitar y socavar la esperanza bienaventurada y gloriosa del arrebatamiento de la iglesia. Muchas gracias, Señor. Límpianos de todo mal y bendice a todo tu pueblo. Y una vez más, salva un alma, Señor. Trae arrepentimiento y que vengan a la cruz del Calvario para que puedan tener perdón de sus pecados, vida eterna, salvación del poder del pecado y que también tengan una esperanza viva, Señor, de que tú vienes por nosotros, porque el mundo corre hacia la destrucción. En nombre de Cristo Jesús, gracias. Amén. Muchas gracias. Que Dios los bendiga y seguimos para nuestra próxima enseñanza
con la iglesia de Filadelfia. Apocalipsis, capítulo 1, 2 y 3. Que Dios los bendiga.